Buenas noches, bienvenidos a este nuevo curso. Es un curso que podríamos llamarlo homilética. La homilética tiene que ver con el cómo predicar la palabra de Dios, pero yo lo he titulado de una manera más sencilla y son simplemente los pasos para preparar y presentar una predicación. Cada uno de ustedes tiene el material escrito, las copias, y vamos a empezar ahora, ahí en la página número 1. Hay una infinidad de estilos o de maneras para predicar. Por ejemplo, tal vez tú has visto predicadores que son muy estáticos, muy quietos, muy tranquilos, que no se mueven del lugar, no mueven las manos, no mueven la cabeza, están así nomás hablando. Y hay otros que están moviendo todo el tiempo por aquí y por allá, ¿verdad? Así. Hay predicadores que son muy tranquilos, calmados. Y otros que gritan, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Hay predicadores que son muy, la Biblia, el texto. Y otros son más orientados a motivarnos al Espíritu Santo, a lo profético, a los dones espirituales. Hay predicadores muy serios y hay predicadores muy chistosos. Hay predicadores que te hacen reír y hay predicadores que te hacen llorar. Entonces, hay todo tipo de, fíjense bien la palabra que voy a usar, estilos para predicar. Cuando nosotros vamos a predicar, porque todos somos llamados a predicar la palabra, no solamente los pastores. Somos llamados a predicar la palabra tal vez en diferentes lugares, en la calle, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en la casa, pero todos somos llamados a predicar la palabra de Dios. Y el asunto es que cuando vamos a predicar la palabra, nosotros vamos a tener que tener nuestro propio estilo para predicar. El asunto es que muchas veces terminamos copiando el estilo del predicador favorito de nosotros. Por ejemplo, pónganse a pensar, ¿quién es tu predicador favorito? ¿Y por qué te gusta? Y si te dieran la oportunidad de predicar, lo más seguro es que tú vas a querer imitar o copiar ese predicador. Ahora, no hay nada de malo en hacer eso. Yo quiero animarte a que tú desarrolles tu propio estilo para predicar. En la Biblia no hay un mandamiento que nos diga tienes que predicar con tal estilo, de tal manera. No, hay libertad. Pero tú tienes que empezar a buscar tu propio estilo para predicar. ¿All right? Ahora, aunque hay una infinidad de predicadores, ha habido y hay y habrá, para mí hay uno que es el mejor predicador de todos, y ese es Jesucristo. Entonces, yo lo que he tratado de hacer es copiar el estilo que Jesucristo tiene para predicar. Y es lo que yo quiero compartirles en este curso. Vamos a tratar de ser predicadores al estilo de Jesucristo. Al estudiar la manera en que predicaba Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo muchas veces escogía el qué iba a predicar y el cómo iba a predicar. ¿Ok? Y estas son las preguntas iniciales que todo predicador se tiene que hacer tarde o temprano. ¿Qué voy a predicar? Y una vez que tengo el qué, ¿cómo voy a entregar esa predicación a mi audiencia? ¿Cómo la voy a comunicar? ¿Okay? Las dos preguntas iniciales, el qué predico y la segunda, el cómo lo predico. ¿Sí me están entendiendo? ¿Okay? Y en Cristo Jesús vemos la respuesta a estas dos importantes preguntas. En Cristo Jesús, la pregunta de el qué voy a predicar, encontramos que la respuesta es la palabra de Dios. Ahora tú tal vez digas, pero es lógico y es natural y es obvio. Para muchos predicadores no lo es. Porque la verdad es que hay predicadores que predican la palabra de Dios y hay predicadores que predican sus experiencias, predican acerca de libros, predican acerca de lo que están diciendo los psicólogos hoy en día, la sociedad, y no predican la palabra de Dios.
Entonces yo quiero que desde ahorita les quede bien claro en su mente que lo que ustedes tienen que predicar siempre, siempre es Biblia, palabra de Dios. La gente no necesita escuchar ni tu opinión ni la mía. La gente necesita escuchar la opinión de Dios. Tus palabras y las mías no tienen ningún poder, ningún efecto, mas la palabra de Dios es todopoderosa para cambiar y transformar vidas, para sanar, para liberar, para transformar, para restaurar, para aún dar vida a lo que está muerto. Entonces, desde ahorita que se les quede bien grabado, siempre, siempre, siempre tengo que predicar, ¿qué cosa? La palabra de Dios, lo que dice la Biblia, no lo que digan los hombres. ¿Ok? Y eso es lo que decía Jesucristo. Jesucristo, cuando tú ves sus predicaciones, a veces decía, ¿no saben lo que está escrito? ¿No saben? Le decía a los fariseos que Dios creó al hombre y la mujer y los unió. Jesucristo de repente decía, así como dijo el profeta, para que se cumpliera tal profecía. Y hacía referencia ¿a qué? A la Biblia. Aun cuando el mismo diablo lo tentó en el desierto, ¿qué no hacía referencia a la palabra de Dios? Entonces nosotros, si queremos seguir el ejemplo, el estilo de Cristo, tenemos que siempre predicar lo que dice la Biblia. ¿Ok? Ahora, tú tal vez estés diciendo, pero entonces significa, pastor, que yo no puedo hablar nada de mi propia vida, de mi experiencia. Sí lo puedes hacer. Y lo vamos a aprender aquí. Pero eso solamente es para reforzar lo que ya dice la palabra de Dios. Si una cosa es que yo me pare delante de una audiencia y empiece a contar mi vida cómo fue antes de Cristo, cómo conocí a Cristo y cómo es mi vida ahora en Cristo Jesús. Pero eso no es una predicación, eso es un testimonio. Eso no es una predicación. ¿Me están siguiendo? Una cosa es que yo saque la Biblia y lea Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cierro la Biblia, digo, muy bien, vamos a hablar ahora acerca del precio de la gasolina aquí en Chicago. Eso no es la predicación de la palabra de Dios. Tenemos que hacer lo que hizo Cristo, predicar la Biblia, solamente la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Porque la Biblia es verdad. Dijo Jesucristo, conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué cosa? Libres. Lo que necesita la gente es ser libre del pecado, libre de demonios, libre de amargura, de resentimiento, libre de tantas cosas. Y lo único que nos va a dar esa libertad es la palabra de Dios. Entonces necesitamos predicar la palabra de Dios. ¿Por qué predicar la Biblia? Porque contiene las palabras de Dios mismo y no las palabras de los hombres. ¿Se acuerdan cuando estudiamos teología básica y estudiamos bibliología? Y dijimos, la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué dijimos que significa inspirada por Dios? ¿Qué es qué cosa? Que es palabra de Dios y no de hombres. Entonces, la gente necesita escuchar la palabra de Dios y no de los hombres, no de nosotros. ¿Ok? Ahora, el decir predicar la palabra de Dios es algo muy general, ¿no? Porque la Biblia tiene ¿cuántos libros? 66 libros. Y tiene miles de capítulos y muchos más miles de versículos. Entonces la pregunta es, ¿y qué predico de Génesis o de Apocalipsis o un salmo? ¿De qué predico, pastor? Bueno, eso es una excelente pregunta. Tenemos que contestar la pregunta conforme a lo que hacía Cristo Jesús, porque estamos, repito, tratando de copiar su estilo para predicar. Entonces ponte a pensar, cuando Jesucristo se ponía de pie delante de las multitudes y les predicaba la palabra, decía, muy bien, saquen sus Biblias en Génesis 1:1, vamos a empezar por ahí y vamos a continuar con Éxodo, y luego Levítico, Número, así hasta Apocalipsis. ¿Decía algo así? No decía eso. ¿Cómo escogía Jesús el tema de su predicación? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? Depende de dónde lo iba a usar, o sea, depende de la persona lo que necesitaba. Exactamente, Roberto, diste justo en el clavo. Dependiendo de la necesidad de la persona. Ponte a pensar en Juan capítulo 4. Jesús está ahí en el pozo, ve a la mujer samaritana viniendo con el jarro para sacar agua del pozo
Y Jesús no dice, muy bien, Génesis 1:1. ¿No? ¿Qué dice? Mujer, dame agua de beber. Y empieza todo este diálogo entre Jesús y la mujer. Y luego Jesús le dice, si supieras qué agua te puedo dar yo y quién te puede dar de beber. Y mi agua te va a satisfacer. Y Señor, dame de esa agua. Entonces, ¿por dónde empezó Jesucristo la predicación? Viendo la necesidad que había en la mujer. Conforme a la necesidad de la gente en ese momento, así les predicaba. Estaba la multitud, los veía con hambre, les daba de comer pan, pero después les daba la predicación sobre el verdadero pan del cielo, que es el mismo. ¿Me explico? Entonces, cuando tú y yo vayamos a predicar palabra de Dios, tenemos que preguntarnos, ok, ¿cuál es la necesidad que veo en esta persona, en este grupo, en esta audiencia, en esta iglesia, en esta comunidad? ¿Cuál es la necesidad? Díganme ustedes algunas de las necesidades espirituales más importantes que tiene todo ser humano, espirituales, no materiales. Necesidad de amor, Espirituales, no emocionales. la salvación. Muy bien, todo ser humano tiene la gran necesidad de ser salvo. Entonces, puedo predicar sobre la salvación, sobre todo un grupo de no creyentes, no cristianos. Predico sobre la salvación en Cristo Jesús. Muy bien, dígame otra necesidad espiritual de gente que sí ya es salva, gente cristiana. ¿Los dones espirituales? Muy bien, les puedo hablar sobre la importancia de los dones espirituales en la iglesia y de usarlos y que sirven para edificar a la iglesia. Muy bien, ok. Vayamos a pensar, imaginarnos que estamos en un hospital y queremos predicar la palabra de Dios ahí. Pues vamos a hablar de la sanidad. Nos toca predicar en un funeral. No vais a predicar sobre la resurrección, ¿verdad? No vais a tratar de resucitar al muerto, a menos que tengas mucha fe, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de necesidad crees que hay en la gente viva, no en el muerto, en el funeral? Puede ser salvación, porque seguramente ahí en el funeral hay gente no salva. ¿Qué otra necesidad puede haber para todo ese grupo? ¿Qué? Resignación, muy bien. ¿Qué más? El pecado, Pecado. sobre la muerte espiritual, La muerte espiritual, muy bien. Paz, muy bien, porque hay gente que está ahorita tiene una tormenta por dentro porque murió la tal persona. Necesitamos paz. ¿Qué tal acerca de la importancia de contar nuestros días? Porque un día todos vamos a morir. ¿Qué tal acerca de la importancia de vivir la vida al máximo? Porque todos vamos a morir. Y otros temas, ¿verdad? Entonces, mi punto es ese. Cuando vayas a predicar algo, primeramente tiene que ser palabra de Dios. Pero en segundo lugar, tiene que ser una palabra que realmente satisfaga la necesidad que hay en la audiencia en ese momento. All right? Tú tienes una pregunta, Steve. Tenías cara de interrogación, pero bueno. All right. Ok. Imagínate conmigo este cuadro. Llega un enfermo. Llega un hombre con un terrible dolor de muela al dentista. ¿Ok? Y le duele. ¿Alguno de ustedes ha tenido dolor de diente? Es terrible, ¿no es cierto? Para los hombres es como parir 3 hijos a la vez, ¿verdad? Y llega este hombre al dentista con este tremendo dolor de muela y el dentista le dice, siéntese aquí, all right? ¿Y cuál es su problema? Me duele la muela, doctor, sáquemela ya. Y el doctor le dice, momento, primero déjame explicarte cómo se llama la enfermedad de muela que tú tienes. Se llama muelitis lamparazumonía. Y déjame explicarte lo que significa la palabra muelitis. La palabra muelitis es una palabra combinada del griego y latín que significa una inflamación de la muela. Y la otra palabra es y el otro, sáqueme ya la muela, por favor. ¿Tú crees que al hombre le interesa escuchar los términos de latín y griego y inglés de muelitis? ¿Qué le interesa? ¿Cuál es la necesidad del hombre en ese momento? Que le saquen la muela para que se le quite el dolor, ¿verdad? Me acordé del chiste que cuenta mi papá, que llega un mexicano al dentista allá en México y trae dolor de muela. Y entonces afuera de la oficina del dentista ve
sacamos muela. Sacamos muela con dolor, $100. Sacamos muela sin dolor, $20. ¿Ah? ¿Y qué le dice el dentista? ¿Qué quiere? Es que me saque la muela. ¿La quiere con dolor o sin dolor? No, pues sin dolor, dentista. Entonces se sienta y le empieza a sacar la muela. Y lo empieza, ¡ay, me duele! No grite porque le va a costar $100, le dice. Le va a costar más dólares. ¿Verdad? Entonces, así llegó este hombre al dentista. Y ¿tú crees que el hombre estaba interesado en todos esos términos y conceptos y definiciones etimológicas del diccionario y de la Real Academia Española? Su necesidad es, quítame el dolor. Y te digo esto porque a veces los predicadores empiezan a definir todos los conceptos y te sacan todo el hebreo y todo el griego y todo el latín y todos los diccionarios. Y yo sé que a veces sí es necesario y es importante, pero no siempre. Entonces no aburras, no desesperes, no frustres a tu audiencia siempre arrojándoles todo tipo de definiciones y palabras en todo tipo de idiomas. La gente tiene una necesidad y lo que tú tienes que hacer con tu predicación es satisfacer esa necesidad lo más pronto posible. All right? Otro ejemplo. Llega otro enfermo al doctor. Vamos a poner que viene con la pierna toda desangrándose. Así, ríos de sangre. Y llega al cuarto de emergencia. Le dice, doctor, ayúdeme, sáneme por favor. Y el doctor le dice, momento. ¿Te has puesto a ver lo bello que es este hospital? Déjame contarte un poco acerca de la historia de este hospital. Este hospital fue construido en el año 1859 por la familia Crown. Ellos fueron las personas que dieron los recursos financieros para construir este magnífico edificio, este gran hospital. Y en el año 1861, los hijos de la familia Crown donaron dinero para este cuarto de emergencias. Y déjame contar, ¿tú crees que al hombre le interesa la historia de la familia Crown y el hospital? ¿Qué es lo que necesita el hombre en ese momento? Que le pare el sangrado y que le sane la pierna. Nuevamente, muchos predicadores, ¿qué hacen? Déjame predicarte. Te voy a contar la historia de los jebuseos, de los cananeos y de todos los feos que hay ahí en la Biblia. Y estos salieron de una tribu ya y se multiplicaron en tal área y empiezan a hacer toda la historia en el año 1800. Digo, si es absolutamente necesario, dilo. Pero si no, no aburras a la gente con tanta información histórica que no satisface la necesidad que la gente tiene. ¿Me están siguiendo? Entonces, hay que predicar palabra de Dios y hay que predicar tratando de satisfacer la necesidad en el corazón del ser humano lo más pronto y lo más efectivamente posible. No le demos más información de la que necesitan. Vayamos al punto, vayamos al grano, como dijo el dermatólogo, vayamos al grano. Ok, vayamos a la página 3, hablando de vayamos a un lugar. Vayamos a la página 3 ahí en tus copias. Dice, el propósito de la predicación es ¿qué cosa? La transformación. Lo voy a repetir porque esto es sumamente importante. El propósito de toda predicación es siempre buscar la transformación del ser humano. ¿Por qué? Porque muchos predicadores han pensado que el propósito de la predicación es simplemente llenar la cabeza de información. Y ese no es el propósito. Si tú y yo vamos a predicar algo, palabra de Dios por supuesto, nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro propósito siempre debe ser cómo esta palabra puede cambiar estas vidas. ¿Cómo? Entonces, si estoy ahí en la casa funeraria o si estoy en la calle hablando del Evangelio, mi propósito debe ser que esa palabra cambie, transforme la vida de aquellos que no conocen a Jesús. Que vengan a tener un encuentro, que acepten al Señor como su único Señor y Salvador. Que ya dejen el pecado, que vivan vidas más santas, que haya transformaciones, que haya un cambio de la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de cómo llevarse en el matrimonio, que haya un cambio en cuanto a cómo el papá se lleva con los hijos, que haya un cambio en cuanto a ya dejar de ser chismosos y envidiosos y groseros y orgullosos. ¿Me explico? Dios no quiere que prediquemos para llenar a la gente de información.
Dios quiere que prediquemos para que la gente encuentre transformación en la palabra de Dios. Para que seamos hijos de Dios verdaderamente. Para que seamos mejores discípulos de Cristo. Para que seamos más como Cristo Jesús. Es lo que quiere el Señor con la predicación de su palabra. Veo al Señor y su gloria llena el templo. Veo al Señor exaltado allí está. Veo al Señor y su gloria llena el templo. Veo al Señor exaltado allí está. Cantan ángeles, santo, santo es el Señor. Cantan ángeles, santo, santo es el Señor. Veo al Señor como fuego arde en sus ojos. Veo al Señor y su cabello brillando está. Y proclamo santo, santo es el Señor. Dios es santo. Y proclamo santo, santo es el Señor. Vino un serafín y tocó mis labios con fuego. Ahora libre soy, mi pecado fue perdonado. Y proclamo
Esto solamente es mi introducción. Pero quería que quedara bien claro esto. Aquí vamos a aprender cómo predicaba Jesús. Jesús usaba siempre la palabra, buscaba satisfacer la necesidad del corazón humano y buscaba la transformación de vidas. Ahora, ya poniendo esto en pasos, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que dar para preparar una predicación? Bueno, vamos a empezar con el paso número 1, está en la página número 4. Y el paso número 1 que mucha gente se salta, pero es fundamental, es dobla la rodilla, ponte a orar y pregúntale al Señor, Señor, tengo que predicar. ¿De qué quieres tú que yo predique? ¿Qué palabra quieres que yo dé? Muéstrame la necesidad que hay en tu pueblo o en esta gente para yo poder predicar de una manera más efectiva. Y es oración, oración y oración. Y cuando le estés pidiendo al Señor que te muestre, el Señor a veces te va a decir, por ejemplo, predica sobre Mateo 6. Te va a poner de cuenta el texto aquí en la mente, el libro y el capítulo. Y wow, ok, Señor, ¿quieres que predique Mateo 6? Muy bien, Señor. Y ahí usas esa palabra. A veces, y esto me ha pasado a mí pocas veces, el Señor te da el bosquejo de la predicación. Te dice, mira, empieza así, estos van a ser tus 3 puntos y esa es tu conclusión. Ahí está tu predicación. Ay, gracias, Señor. Pero muchas veces, también me ha pasado que le digo, Señor, ¿de qué quieres que predique? Y no oigo nada. Y otra vez, Señor, por favor, háblame, tengo que predicar el domingo, ¿de qué quieres que predique? Y no me dice nada, se queda en silencio. Y es ahí cuando yo tengo que empezar a observar más cuál es la necesidad y qué puedo hacer. Y empiezo a preparar una predicación y la termino. Y digo, esto no es. Y empiezo otra. Y la termino y digo, esto tampoco es. Y empiezo otra. Y la termino y digo, tampoco es eso. Y me doy cuenta, es que yo no voy a predicar. Alguien más va a predicar el domingo. Y ahí empieza alguien con una palabra profética o alguien me dice, pastor, ¿puedo hablar de esto? Le digo, sí, adelante. Entonces, es bien importante que empecemos el primer paso para preparar una predicación con la oración. La oración. Si quieres, aquí hay lugar. All right? ¿Está claro esto? Porque mira, como te decía hace rato, vamos a predicar Biblia, vamos a predicar palabra, pero la Biblia es un libro tan extenso. Tiene tanto material, tantos temas, tantos versículos. ¿De qué voy a hablar, Señor? Pregúntaselo en oración. Y no le vayas a preguntar 5 minutos antes de que te toque predicar, ¿verdad? Tómate tiempo, días, si es posible semanas. Yo todo el tiempo estoy preguntando al Señor, Señor, ¿de qué quieres que hable? Dame el tema, dame los textos. Y todo el tiempo estoy así, buscando, Señor. Yo lo veo que usted le pregunta a 5 minutos, 1 minuto antes de No, todo el tiempo estoy ahí, Señor, dime por favor. Y me da una palabra y la empiezo a preparar. Y ahorita les voy a decir cómo la preparo. Y a veces me da otra palabra y también la empiezo a preparar. De hecho, algo que yo hago continuamente es estar trabajando en varias predicaciones a la vez por muchos días. Porque algo que le pasa a los pastores es que todos los domingos, después de predicar, dicen, ¿y ahora de qué voy a predicar el próximo domingo, mi Dios? Y están bien presionados. Entonces, algo que tiene que aprender el predicador o el pastor es, no te esperes a terminar tu predicación del domingo para preguntar de qué. No, meses, es más, si es posible, años antes, empieza a preguntarte de qué voy a predicar. Este año de qué voy a predicar. Y empieza a trabajar en varias predicaciones a la vez. Y ahí poquito a poquito vas desarrollándolas para cuando llegue el domingo preciso para predicar una de ellas, el Señor te dice, escoge esta que has trabajado en ella por meses. Perfecto. Y empiezas, ya tienes algunas preparadas de antemano y no tienes esa presión de que me toca predicar el domingo otra vez. ¿Me explico? All right. Entonces el primer paso es, voy a orar. Le voy a preguntar al Señor, ¿de qué quieres que hable? Y el Señor te va a dar un texto, te va a dar un tema a lo mejor, te va a decir, quiero que hables sobre el amor, o sobre el perdón de pecados, sobre la salvación. Algo te va a dar el Señor, algo te va a dar.
pero empieza con oración. ¿Está claro? Jesús, siendo Dios, siendo un hombre también perfecto, siempre se apartaba a lugares desiertos para orar. Y yo pienso que le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga el día de hoy? ¿A quién quieres que le hable y de qué quieres que le hable? Hay un pasaje ahí, si no me equivoco, es en Juan 5, donde Jesús dice, yo solamente hago lo que veo hacer al Padre. Entonces, Jesús no hacía nada sin antes checar con el papá. ¿Qué hago, papá? Entonces, todas sus predicaciones, primero, eran recibidas de papá. Háblales de mí. Háblales del Espíritu Santo. Háblales de que tú eres el camino, la verdad y la vida. Háblales de la resurrección. Y así tú tienes que depender siempre de tu Padre Celestial. Y Él te va a decir de qué tema, de qué pasaje o de qué asunto debes de predicar. ¿Está claro este primer paso? Ok. Y todos sabemos muy bien cómo habla Dios, ¿verdad? Dios habla de muchas maneras. La manera principal es por medio de la misma Biblia. ¿Okay? Entonces, tú acuérdate, todos los días estás leyendo la Biblia. Y va a haber momentos donde tú digas, oye, esto pues es una magnífica predicación. Y ahí te está hablando Dios. Hay partes de la Biblia que son tan claras para predicarse. Hasta parece que viene con su introducción, sus 3 puntos y su conclusión. Ya está todo ahí. Te predica sola casi. Ahora, paso número 2. Una vez que el Señor te dijo, predica de tal pasaje, predica de tal persona, predica de tal tema. Una vez que ya te dio eso, tienes que buscar un texto de la Biblia que sea tu texto base, que vas a desarrollar y que vas a explicar y que vas a predicar. ¿Ok? Porque acuérdense, tenemos que predicar ¿qué cosa? Palabra de Dios. Entonces vamos a suponer que el Señor te dice, yo quiero que hables sobre la oración. Entonces, si tú has leído la Biblia, cuando menos una vez, tú tal vez te puedas acordar de algunos pasajes de la Biblia donde se habla sobre la oración. Menciónenme algunos. Sobre la oración. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Te acuerdas qué dice? Si no antes bien. Muy bien. Excelente texto para predicar sobre el tema de la oración. Dígame otro texto bíblico que tenga que ver con la oración. Nos acaban de predicar uno aquí, José Luis Trejo, el domingo pasado. Era Lucas, capítulo 18, donde Jesús habla sobre esta parábola de el juez injusto y la viuda terca, y donde Jesús dice que tenemos que estar orando sin desmayar. ¿Se acuerdan? Entonces, ese es otro texto para hablar sobre la oración. Dígame otro. Orar por los enfermos. Muy bien, Santiago 5, muy bien. ¿Está alguno de ustedes enfermo? Oren por él, muy bien. Otro texto que hable sobre oración en la Biblia. Mateo 6, los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Jesús dice, cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, papá. Un texto sobre la oración que puedo usar para mi predicación. Dígame otro. Bueno, hay muchos. Muy bien, muy bien. Hay muchos textos. Entonces, si tú no te acuerdas, como no se estaban acordando algunos de ustedes ahorita, ¿qué puedo hacer? Díganme ustedes, ¿qué puedo hacer para encontrar esos textos? Bueno, para empezar a leer la Biblia, ¿verdad? Saber bien dónde están las cosas. Pero vamos a suponer que no tengo un año para leer toda la Biblia y ya tengo que predicar dentro de 2 semanas sobre la oración. ¿Qué puedo hacer para encontrar esos textos? Muy bien, usar una concordancia. Y en la concordancia busco ¿qué palabra? Oración. Y ahí me va a llevar a todos los versículos que hablen sobre oración. Y si uso una concordancia computarizada, mucho más rápido. Pero bueno, entonces, ya oré. Ya tengo el tema, oración. Tengo que buscar un pasaje que hable sobre oración. Entonces, lo busco en mi concordancia o me acuerdo y busco y tengo que escoger. Aquí va la cosa. Mi recomendación es que busquen un texto para su predicación. Uno nada más. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando los predicadores predican,
empiezan, ok, abramos nuestra Biblia en Génesis 1:1. Y ahí, bueno, ok, y esto, el Señor y aquello. Ok, ahora busquemos en el Salmo 18. Y ahí va toda la gente, Salmo 18. Y es que ahí el Señor dice que... Pero ahora pasemos a Mateo 19. Y, ¿y qué dijo Mateo 19? No, yo apenas estoy en Génesis. Y ahí los traemos mareados y perdidos y los llenamos de mucha información bíblica. Y al último les dices, ¿de qué se trató la predicación? No sé, fue como una capirotada. Habló de Génesis, del Salmo, y aquí por allá. Y me confundió el hombre. Exactamente, fue demasiada información. Entonces, lo que yo le recomiendo, es una recomendación. Usted escoja un texto nada más y sobre ese texto desarrolle su predicación. Va a ser suficiente, no se preocupe. Jesucristo nunca predicó en una predicación todo lo que tenía que predicar. Le tomó 3 años y medio decir todo lo que tenía que predicar. Y aún así no terminó, porque le dijo a sus discípulos, todavía hay muchas cosas que les tengo que decir, pero el Espíritu Santo se las va a decir a ustedes, yo ya me voy. ¿Ya? Entonces, no quieras abarcar toda la Biblia en una predicación. Mi suegra es así. Algunos de ustedes la conocieron cuando ella andaba evangelizando aquí en todo Mondland. Agarraba a una persona y dice, es que la Biblia dice en Génesis, y es que también acá en Levítico, y es que también en Juan, y es que... Y le digo, suegra, no les predique toda la Biblia en 15 minutos, no se puede. Enfóquese, concéntrese en un texto de la Biblia. Sí, porque siempre el que está escuchando toda esta información siempre tiende a perder enfoque. Exacto. De lo que se le está hablando. Exactamente. Entonces, esa es la primera recomendación. Esto en la página 5, donde dice, en primer lugar, recomiendo fuertemente que bases tu predicación en un solo texto de la Biblia. ¿Ok? No en 3, no en 10, no en 20, no en 50. No es un estudio bíblico, es una predicación. All right? Porque si agarras muchos textos, repito, vas a distraer a las personas, las vas a confundir, las vas a llenar de mucha información innecesaria. Se va a perder mucho tiempo, van a perder la concentración. Segundo lugar, ahí en la página 5, trata de seleccionar un texto que no contenga muchos versículos. ¿Cuál es el salmo más largo de toda la Biblia? 119. Muy bien, Salmo 119. Hermanos, abran sus Biblias en el Salmo 119, les voy a predicar todo el salmo. ¿Cuántos versículos tiene ese salmo? ¿Como 150, algo así? ¿100 cuánto? 170 y tantos. Se van a dormir todos ahí, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es que escojas un texto y nada más un texto y que ese texto sea breve, que tenga 2 versículos, 3 versículos, 7 versículos, 8, tal vez 10, pero ya si son 15, 20, 50 versículos, es demasiado. Sí, fíjate, es demasiado. Entonces, pero es que yo quiero predicar de todo este texto. Bueno, muy bien, entonces te sugiero que haga lo siguiente. Haz una serie de predicaciones. Por ejemplo, ese Salmo 119. Quiero predicar todo el Salmo, pastor. Muy bien. Este domingo no. Tómate todo el año. ¿Right? Todo el año. Divídelo, versículo por versículo. Agárrate 2 versículos cada domingo. Pero no quieras llenar a la gente de tanta información. No les va a entrar tanto. Es como, dicen los americanos, es como tratar de tomar agua de un hidrante. ¿Ya? ¿Ya? De un hidrante de esos que sale tanta agua y que de cuenta que quieres tomar agua. ¿Verdad? No puedes, no puedes. Entonces, así, si tú le quieres dar toda la Biblia, la gente hace y no va a poder tomar nada y se va todo sediento a casa. Mejor dale un vaso de agua, una botella de agua. Dale un pasaje con pocos versículos de la Biblia. Es mi sugerencia. All right? Ahora, volvamos al tema de la oración. Entonces, ya sé que Dios me dijo, voy a hablar sobre oración, ya fui a la concordancia, ya me acordé de algunos pasajes, entonces empiezo a comparar cuál tiene más versículos, cuál tiene menos, cuál creo yo que va a satisfacer la necesidad espiritual de la gente. Entonces vamos a suponer que agarro Mateo 6, del 5 al 13. ¿Cuántos versículos hay del 5 al 13? 8. Más que suficiente. No necesito más.
y enfoco mi predicación en esos 8 versículos. Y lo que voy a hacer es ir desempacando versículo por versículo, ir explicándolo a la gente. Tú dices que 8 versículos es muy poquito, pastor. No, hombre. Si vieras todo lo que puedes encontrar en 8 versículos. Es más, en un versículo, todo lo que puedes encontrar. No te preocupes. All right? Ahora, mi tercera recomendación para preparar, más bien dicho, para seleccionar, apenas estamos seleccionando el pasaje de la Biblia que vas a predicar, el segundo paso. Mi tercera recomendación es que tu texto que vas a predicar, de preferencia, no tiene que ser, pero de preferencia, que sea una historia de la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? A todos nosotros nos encantan las historias. Tus hijos, estoy seguro que siempre te dicen, cuéntame la historia, cuéntame la historia. Por ejemplo, mi hijo Titan me decía, cuéntame la de David y Goliat, y se la contaba una vez, la terminaba, cuéntamela otra vez, y se la contaba, y otra vez, y otra vez. ¡Ah, man! Nos encantan las historias. A las mujeres les encantan las historias, por eso ven telenovelas. Al mundo le encantan las historias, por eso vamos al cine a ver películas, porque son historias. A las personas les gusta leer también libros de historias. ¿Ya? Y si te acuerdas, Jesucristo cuando predicaba, a veces predicaba historias. Muy bien, te vas a Mateo capítulo 13 y dice Jesús, mira, déjame predicarte sobre el reino de Dios. El reino de Dios es como un hombre que sale a sembrar y les empieza a contar la historia de un sembrador. Y después, y el reino de Dios es como un pescador que arroja su red y cuenta otra historia. ¿Y sabes cómo está la gente mientras Jesucristo está predicando? Está así en la orilla de su asiento. ¿Por qué? Porque a todos nos encanta oír historias. Si quieres que tu gente te escuche tu predicación, cuéntale historias de la Biblia. Si quieres ponerlos a dormir, cuéntales un libro de la historia de México, o de esto, de aquello. ¿Ah? Cuéntale la historia de David y Goliat, cuéntale la historia de Adán y Eva, cuéntale la historia de Elías, cuéntale la historia de Pedro, cuéntale la historia y la gente le encanta. Y en la medida que vas contando la historia, vas predicando la palabra, vas satisfaciendo la necesidad de la persona y vas a ser más efectivo. ¿Ok? Ahora, toda la palabra es palabra de Dios. Tú puedes predicar cualquier parte de la palabra de Dios. No me malinterpreten. Es que el pastor dijo que tiene que ser una historia. No, yo te estoy diciendo, es una recomendación. Entonces, por ejemplo, volvamos al tema de la oración. Dios me dijo que tengo que hablar sobre la oración. Tengo que seleccionar un pasaje de la Biblia. El pastor me dice que de preferencia escoja una historia. ¿Cuál voy a seleccionar? Porque Filipenses no es una historia. Tesalonicenses no es una historia. Son excelentes versículos y podemos predicar y debemos de predicar de esos versículos. Pero mi recomendación es, mejor inclínate por escoger una historia. Entonces, ¿alguno de ustedes se acuerda de alguna historia en la Biblia que tenga que ver con la oración? Muy bien, 1 Samuel capítulo 1. Ana viene a orar al templo para pedirle al Señor un hijo y Dios le contesta su oración. Muy bien, es una historia muy bella. Entonces, mi recomendación es esa, busquen una historia y van a ser más efectivos. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Primer paso, ¿cuál fue? Orar. ¿Por qué voy a orar? ¿Por qué debo de orar antes de preparar una predicación? ¿Por qué? Díganme ustedes. Para buscar la dirección de Dios. Muy bien. Y Dios me va a decir, predica de esto, hombre, o de aquello. Ok, ya que me dijo el tema, o me dijo tal vez el libro, o el personaje, el segundo paso es, ¿cuál? Seleccionar un texto. Seleccionar un texto de la Biblia. Y ese texto de preferencia debe contar con 3 características. Característica número 1. No, estoy todavía en el paso 2. Introducción. No, estoy en el paso 2 todavía. Estoy en la página 5 arriba, como quien dice. Que sea un texto y no más de un texto. Muy bien, que ese texto no contenga muchos versículos, que no sea muy largo. Y 3, que de preferencia sea
Una historia de la Biblia. Esas 3 características te sugiero cuando selecciones tu texto para predicar. All right? Vamos ahora sí al tercer paso. Vamos a suponer que ya estuve ahí orando, Dios me dijo la oración. Vamos a suponer que ya dije, ok, es Mateo 6, del 5 al 13. Ese es mi texto. All right? ¿Y ahora qué hago? Bueno, el tercer paso. El tercer paso es, estudia el texto. Estudia el texto, porque vas a predicar sobre el texto. Entonces, hay muchas maneras para estudiar un texto de la Biblia. Algunos de ustedes acaban de terminar el curso de cómo interpretar la Biblia. Y yo quiero animarles que cuando ustedes preparen una predicación, implementen los principios que aprendimos en ese curso. Algunos de ustedes no lo tomaron, no se preocupen. Aquí les voy a dar una manera bien sencilla para estudiar cualquier texto de la Biblia. Y se conoce este método como el método inductivo. Y consta de 3 pasos bien sencillos. El primer paso es observación, el segundo paso es interpretación y el tercer paso es la aplicación del texto. Ahora estoy en la página siguiente. El primer paso, el paso de la observación, es donde yo voy a estar leyendo mi texto una y otra y otra y otra y otra vez. Y cada vez que lo lea voy a estar observando qué dice el texto, qué veo en el texto, qué está pasando ahí, cuáles son los puntos principales. Y anoto todas mis observaciones. Voy anotando mis observaciones. ¿Okay? Entonces, yo quiero que empecemos a hacer un ejercicio aquí. Abran sus Biblias ahí en Mateo 6, versículo 5. Y vamos a empezar a hacer algunas observaciones del texto ahí en Mateo capítulo 6, versículo 5. El Espíritu del Santo Dios está sobre ti. Las buenas nuevas llevarás con su unción. El Espíritu del Santo Dios está sobre ti. Las buenas nuevas llevarás con su unción. A los pobres te envió y a los desanimados a liberar a los cautivos y traer luz a las tinieblas. El Espíritu del Santo Dios está sobre ti. Las buenas nuevas llevarás con su unción. El Espíritu del Santo Dios está sobre ti. Las buenas nuevas llevarás con su unción. Traerá su consolación, confortará a los afligidos con su aceite de alegría. En este luto alabaremos. El año es del favor del Señor. El día es de la venganza de nuestro Dios. El año es del favor
venganza de nuestro Dios. Jesús, tomaste tú el castigo que nosotros merecíamos para que recibamos misericordia. Así como el Padre te envió, tú ahora nos envías para mostrar misericordia en vez de condenación, generosidad en vez de egoísmo y bondad en vez de prejuicio, para traer esperanza a los desanimados, sanidad a los heridos y amor por los marginados. A los pobres te envió y a los desanimados a liberar a los cautivos y traer luz a las tinieblas. El año es del favor del Señor, el día es de la venganza de nuestro Dios. El año es del favor del Señor, el día es. El año es del favor del Señor, el día es de la venganza de nuestro Dios. El año es del favor del Señor, el día es de la venganza de nuestro Dios. El Espíritu del Santo Dios está sobre ti. Las buenas nuevas llevarás con su unción.